Yo soy parte de la tercera generación de músicos luthieres de mi familia. Nosotros tenemos ya una tradición de 3 vidas haciendo instrumentos musicales y viviendo de la música. Desde pequeño siempre fui motivado para el desarrollo de todo lo que serían los sonidos. Para mí es muy familiar la construcción de instrumentos musicales, ¿no? Siempre hice música pensando en nuestra cultura. A pesar de que mis primeros años como músico, es decir, cuando tenía 13 años, 14 años, hacía la música de moda del momento. Posteriormente, cuando salí del colegio, comencé a hacer música de tipo social. Vine a estudiar acá a la ciudad de Guayaquil, y aquí en la ciudad de Guayaquil pues encontré toda la corriente folclorista de esos años. Estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, en donde pues aquí tuvimos todo el auge de la corriente folclorista que nos venía desde el sur, ¿no? Y posteriormente entré a estudiar arqueología en la Politécnica. A su vez que estudiaba arqueología, estudié otra carrera, estudié arquitectura en la Universidad Laica. Ahí fue donde conocí a mi maestro sensei Jorge Morán, ¿no? Él fue el que fue nuestro primer contacto con el bambú. Estamos hablando a principios de los años 80, en donde el bambú se me presentó a mí por el primer congreso, el primer simposio internacional del bambú que se realizó en la Universidad Laica, ¿no? Entonces, yo continué haciendo música social, música folclórica, y comencé entonces a cuestionarme sobre el por qué estamos tocando música folclórica que nos viene de otros países. En este caso nos venía de Argentina, de Chile, de Bolivia, del Perú, y no teníamos nuestra propia música del litoral ecuatoriana. Estudié arqueología y mi misión en arqueología fue tratar de encontrar esa cadena o ese continuo de la música acá en el litoral ecuatoriano. De hecho, comencé ya mis primeras publicaciones sobre investigaciones de música, arqueomúsica de acá de la costa ecuatoriana a finales de los años 80. 89, 90 fueron ya mis primeras publicaciones sobre las investigaciones de las hipótesis que yo tenía en ese entonces sobre la continuidad musical de acá, del litoral ecuatoriano, ¿no? Luego, a partir del año 91, 92, comencé a hacer música ya argumental. Una música argumental que, como eran los 500 años del encuentro acá en América, hice Coordenadas Mestizas, hice Solsticio 4600, que fueron espectáculos grandes. Pero la instrumentación era una instrumentación basada en tecnología electrónica de ese tiempo. También pertenecía a la corriente de los músicos contemporáneos, académicos, con toda la IBM, etcétera, etcétera. Y posterior a ello, ya avanzando con estos conciertos para el año de 1997, tuve la oportunidad de viajar a la Antártida, pertenecer a la 7ª expedición antártica ecuatoriana, y fue en ese viaje fue en donde yo encontré, o fue el momento de inflexión entre lo que venía haciendo y lo que estoy haciendo actualmente. Porque el encuentro con el continente blanco y todo lo que significa para la especie humana me cambió totalmente la concepción de lo que venía haciendo, porque como venía haciendo cosas sociales y muy puntuales, este viaje me hizo global, me globalizó mi espíritu, y cuando entendí al ser humano desde el punto de vista global, regresé acá a Ecuador, y cuando estuve aquí en Ecuador comencé a trabajar ya en conciertos argumentales, pero de tipo ecologista. Hice el concierto que se llamó El origen de las especies. Obviamente hice conciertos como Ecuador canta la Antártida, en homenaje a la Antártida a escala humana ecuatorial, y luego hice La ofensiva del Mangle, que fue todos estos conciertos grandes, de gran formato, presentados en los teatros grandes de acá del país, ¿no?
Sin embargo, presentando el concierto El origen de las especies en la plataforma del MAC, con toda una tecnología de punta en ese entonces, estamos hablando ya de los años 98, 99, trabajaba con computadoras, sintetizadores y mezclaba todos estos elementos tecnológicos con algunos instrumentos étnicos. Pero delante de 6.000 personas, las computadoras no me prendieron. No encendieron las computadoras, el computador máster no sé qué pasó. Y a pesar de tener 6.000 personas y cerca de 30 artistas que trabajábamos en el elenco, tuvimos que doblegarnos ante una tecnología que nos jugó mal. Entonces, pudimos dar el concierto. Después de 45 minutos de retraso prendieron las máquinas por evocación de Narcisita de Jesús, yo no sé, empeñé mi alma a todos los santos y pudimos dar el concierto. Pero fue a partir de ese concierto en donde hubo también la otra inflexión. Yo comencé a cuestionarme el por qué tenemos nosotros que depender para hacer nuestro arte, para desarrollar nuestra cultura, por qué tenemos que depender de tecnologías que no controlamos. Algo tan puro como la manipulación o el traslado del espíritu del ser humano ecuatoriano hacia las esferas del resto del planeta, tiene que hacerse con nuestras propias herramientas, con nuestras propias tecnologías. Y fue entonces cuando comencé y regresé a la raíz del bambú. Comencé nuevamente a trabajar sobre las investigaciones del uso y desarrollo del bambú en la cultura ecuatoriana, de cómo las distintas culturas de las regiones ecuatorianas, los amazónicos, los andinos y la gente del litoral, tuvo esa relación desde hace miles de años atrás y cómo la sigue manteniendo. Y eso fue lo que provocó lo que yo llamo ahora el desarrollo de la tecnología apropiada musical. La tecnología apropiada musical que nosotros proponemos y que propusimos ya desde hace 12 años atrás fue precisamente la de desarrollar instrumentos musicales con nuestra propia materia prima, con la caña guadúa, con el bambú endémico de nuestras tierras, hacer nuestros propios instrumentos musicales, hacer nuestra propia música y con ellos tener una presencia a nivel global. Que lo que nosotros hacemos sea producto de la cadena de miles de años de desarrollos tecnológicos y de convivencia pacífica, amigable y sustentable con nuestras vegetales, en este caso la caña guadúa, y seguir viviendo en el futuro con ellos, sin perder nuestra identidad, sin doblegar nuestro espíritu cultural, nuestras emociones a tecnologías que no son nuestras, sino más bien brindándole al mundo la posibilidad de que escuchen lo hermoso que nosotros tenemos acá. Entonces, ese cambio de paradigma es lo que produjo la Orquesta de Bambúes. Fue entonces hace 11, 12 años atrás que trajimos a algunos artesanos ya especializados en el bambú. Traje un amigo del peruano, boliviano, que vive en el Perú, especializado en instrumentos andinos. Como éramos amigos, le dije, ¿sabes qué? Vente acá que yo necesito que me enseñes a hacer instrumentos de bambú andino. Y bueno, y me enseñó a hacer los instrumentos de viento, quena, flauta, zampoñas y todo eso. Luego traje los bambúes andinos acá desde nuestra sierra e hice la mayoría de instrumentos que todavía se usan en la orquesta, ¿no? Y con él comenzamos a experimentar con los otros instrumentos, los instrumentos de percusión y los instrumentos de cuerda. Como te digo, para mí ya era familiar el trabajar la lutería, la manipulación de las maderas para hacer instrumentos musicales. Pero cuando comencé a trabajar con las cañitas, con la caña guadúa, me di cuenta de que es una relación entre especies muy hermosa, que viene desde hace 12.000 años acá en nuestra tierra litoralense. Ya de las culturas Las Vegas existen pequeños refugios hechos con caña guadúa. Y todo ese tiempo hasta la actualidad la caña guadúa vive con el ser humano. Y yo me comencé a preguntar, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué no se extinguió la caña guadúa si tanto se la corta, si tanto se la usa? Y cuando he visitado las manchas de caña me doy cuenta de que la caña guadúa es un ser vivo que lo mira al hombre y que el ser humano mira a la caña guadúa y entabla una relación simbiótica
que se permite sobrevivir el uno con el otro. La caña guadúa se pone bonita para que el hombre pueda vivir con ella. Y a su vez el hombre trabaja con ella cosas bonitas, cosas hermosas como estos instrumentos musicales que le cantan al alma mismo del ser humano. Ya no únicamente en lo utilitario de construir una casa, en lo utilitario de utilizarla como mampostería o para construcciones, sino más bien en la parte más sublime que tiene la cultura del ser humano. En el alma, en el amor hacia las cosas, hacia nuestro medio ambiente, el amor que nosotros tenemos por vivir en estas tierras. Entonces, la caña guadúa se puso bonita para eso. Ella se arregló el pelo, se puso un cuerpo esbelto, canta, tiene sonoridades que le dicen al hombre de que podemos vivir muchos miles de años más adelante juntos. Al igual que los animales, que los perritos y los gatitos se adaptan al ser humano. Con su lenguaje nosotros hablamos con ellos, asimismo la caña guadúa habla con nosotros. Cuando nos acercamos a una mancha de caña, nosotros sentimos de que la mancha de caña nos mira, nos observa abajo. Desde sus 20 metros de altura ella nos mira y nos siente. Y nosotros la sentimos a ella. Y entonces se arma un lazo que nos une y nos unirá por siempre, porque no es un lazo físico, es un lazo emocional y espiritual el que nosotros sentimos con la caña guadúa. Por eso la caña guadúa canta con nosotros y canta con nuestra voz, aunque ella tiene su propia voz. Pero hacemos dúo como el trío Los Panchos, ¿no? Entonces estamos y cantamos con ella y ella canta con nosotros. Entonces, mi relación con la caña guadúa desde estos últimos 12 años es la continuidad de 12.000 años de relaciones que tenemos con ella. Yo me siento parte de esa cadena. Y me siento responsable de que en este pedacito, en este metro cuadrado que me toca vivir, decir de que este metro cuadrado es patrimonio del bambú. De que yo soy un hombre verde, soy un hombre de bambú y que conmigo canta la naturaleza ecuatoriana, canta el ecuatoriano y cantan las cañas del mundo. Porque la caña guadúa, pues ya nos hemos parado en muchos escenarios del mundo y cuando ella canta, en todas partes del mundo, la gente vibra. Se siente con nosotros ecuatoriana. La gente de Asia, la gente de Europa en donde hemos estado, ellos se sienten ecuatorianos. Vibran con nosotros, vibran con nuestros instrumentos. Entonces, la relación con ella es una relación que va más allá del hecho físico, va al hecho espiritual, va a aquella dimensión espiritual de la música, de los instrumentos musicales, de los seres vivos. Los seres vivos nos relacionamos en un metalenguaje espiritual, que es lo que nosotros hacemos y sentimos con la caña guadúa, ¿no?